compañeros. Mi nombre es Miguel Ángel Sánchez Ruiz, matrícula A011-66966. Soy del Tecnológico de Monterrey Campus, Estado de México, y este es mi video para la tarea número 5 de Sistema de Creencias y Globalización. Mi tutor, Vicente Soriano Tlachi, a quien le mando un grato saludo. ¿Qué tal, amigos? Les habla Miguel. En este caso les voy a hablar acerca del cristianismo presbiteriano, una rama del protestantismo. Y he elegido este tema debido a que mi amigo Isaac Arturo es creyente de esta religión y somos muy cercanos. Siempre me ha interesado el tema del cristianismo debido a que discrepa de mi sistema de creencias, que es el catolicismo, sobre todo en cuestiones de no creencias en los santos y otros derivados en nuestra religión. Ahora les daré una breve de información sobre el cristianismo presbiteriano. El cristianismo presbiteriano es una rama reformada que reconoce como grandes mentores de esta reforma a Juan Calvino y a John Knox. Algunas características que se encuentran dentro de este sistema son el rechazo a la veneración de imágenes, las oraciones por los difuntos, la intercesión de los santos difuntos, así como la autoridad eclesiástica y la autoridad del papado. Existen dos sacramentos importantes y permitidos dentro del cristianismo presbiteriano, los cuales son el bautismo, el cual se logra a través de hundir agua en la cabeza del recién nacido, para limpiar de pecados al mismo y llevarlo por el buen camino de la creencia hacia Dios. El otro evento que se permite o sacramento permitido es la Santa Cena. Tales son descritos y explicados en la Biblia, en la Confesión de Fe y en los escritos de Juan Calvino. La Santa Cena es otro sacramento de los presbiterianos. Es una conmemoración del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Los elementos son el pan y el vino que representan. El cristianismo presbiteriano se rige de la idea de ser fiel a las Escrituras. Toma la Biblia como verdadera palabra de Dios, palabra que es la autoridad para la fe y la vida del creyente. Sus principios y bases se rigen en torno a las enseñanzas de este texto sagrado. Ahora hablemos un poco del cristianismo presbiteriano y un entorno en México. Se reconoce como fecha oficial al inicio de la iglesia presbiteriana en México al año 1872, cuando llegaron los primeros misioneros de Estados Unidos. Entre ellos Maxwell Phillips, Thompson, Hutchinson, Thomas Wallace, Anton Graybill, así como mujeres esposas de estos misioneros, las cuales fueron Anna Green, Wilma Brown, Elizabeth Wallace, entre otras. Actualmente, el cristianismo presbiteriano en México se rige por un Instituto Nacional de Presbiterianos en México, que está conformado por una asamblea general de más de 2 millones de presbiterianos que se encuentran rezagados en los más de 6,000 templos que están agrupados en México, y estos a su vez se clasifican en 69 presbiteros y en 13 sínodos dentro de estos 69 presbiteros. La iglesia presbiteriana es la corriente protestante más importante de México. Tiene un núcleo destacado en Chiapas y en grandes estados como lo son Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Ahora pasemos con la entrevista. Hola, buenas tardes. Hola. Nos encontramos aquí con mi compañero Isaac Arturo. Hola, soy yo. También es estudiante del Tecnológico de Monterrey y tiene 19 años. Él es cristiano presbiteriano y nos va a hablar un poco acerca de esta religión. Sí, claro. Primero que nada, ¿nos puedes explicar brevemente sobre lo que es tu religión? ¿Cómo es la concepción de Dios? Digamos, mi religión, entra dentro de la rama de todos los protestantes, de todos los cristianos protestantes, solo que es una diferente denominación, igual que existen los cristianos bautistas, cristianos luteranos, anglicanos y pentecosteses. Yo soy otra denominación que es cristiano presbiteriano. Prácticamente todos entramos dentro del mismo cristianismo, solo que la diferencia es cómo se lleva más el culto de alabanza. Digamos, de la pregunta que hiciste respecto a Dios, Dios es lo más importante dentro de mi religión, no hay ninguna
como te explico, ningún otro elemento, solo Dios y Jesucristo, más o menos, o sea, se puede considerar solo la Trinidad lo más importante dentro de mi religión. No tenemos, digamos, santos, no existe una alabanza, digamos, a la Virgen. Bueno, sí se cree en la Virgen, pero no existen, digamos, esa alabanza. La única alabanza que se hace es a Dios y a Jesús. Muy bien. ¿En qué momento decidiste ser cristiano? ¿O cuáles fueron las razones que te llevaron al cristianismo? Primero, desde mis tatarabuelos son cristianos, entonces ha sido una vasta generación de cristianismo en mi familia. O sea, yo fui introducido al cristianismo por mi familia, siempre me llevaron a la iglesia desde muy niño, incluso desde bebé me llevaron a la iglesia, fui bautizado por iglesia cristiana. Y después de tiempo, digamos, yo por mi propia decisión, yo mismo analizando todas las situaciones, me gustaba mucho, yo pensé, sí, me gustaba mucho mi religión. O sea, sí hubo una influencia de familia, pero ahorita a mi edad yo siento que es más como decisión mía, que sí creo en Dios y que practico ahorita la religión de cristiano presbiteriano. Muy bien, muy bien. ¿Y has intentado asistir a alguna sesión de alguna otra religión, ya sea catolicismo, Sí. budismo? Muchas veces he ido a muchas iglesias católicas, incluso a otras denominaciones. He ido en Inglaterra a iglesias cristianas anglicanas, he incluso ido a sinagogas con los judíos. Y, o sea, no tengo nada en contra, de hecho se me hacen todas muy interesantes. ¿Nunca has pensado en tal vez volverte a otra religión? No, hasta ahorita no he pensado en ahora volver en ninguna religión. Digamos, a la que yo encontré muy, muy similar, digamos, a mi religión, o sea, que ya fuera de esa, fue a los judíos. Se me hizo que, como se lleva el culto, también como se practican, incluso los mandamientos, se me hizo muy similar lo que es como mi religión y comparando a la religión judía. Muy bien. ¿Cuál es la enseñanza fundamental en tu religión? ¿Cuál es ese mensaje que quieren transmitir? Pues prácticamente que, o sea, es difundir, digamos, la alabanza y a Dios, digamos, que sea como, o sea, introducir más o menos a Dios y, o sea, todo mediante de su palabra que es la Biblia, es introducir todo ese conocimiento y difundirlo. Prácticamente eso es lo principal de un cristiano, es primero tú alabar a Dios y luego más difundirlo. Son, digamos, las principales bases dentro del cristianismo. Pero digamos, siempre, o sea, va a existir este tipo de alabanza y lo que siempre se intenta difundir es como que Dios es como amor, o sea, Dios te ama a ti y tú debes de amarlo a Él, y siempre va a existir como un conocimiento dentro de todo eso que que tú debes de difundir si ya lo has aprendido. Yo como católico siempre tenía una duda. ¿Por qué los cristianos no creen en los santos? Tú desde tu perspectiva personal, ¿crees que creer en los santos y otras deidades que no sea Dios ni Jesucristo está mal? O sea, no lo veo que yo esté mal, o sea, digamos, ahora sí que es como diferente perspectiva. O sea, prácticamente todas las religiones son hechas ahora sí, el hombre, lo único que es diferente es Dios. O sea, al final de cuentas el ente final es Dios. O sea, yo no lo veo mal, pero si lo ves en punto de vista digamos, de los judíos o de mis 10 mandamientos que son iguales a los de ellos. O sea, uno de sus mandamientos es no tendrás ninguna imagen ni semejanza hacia mí. O sea, yo soy tu Dios y solo vas a alabarme a mí. Ese es uno de los mandamientos. Entonces, si lo comparas, es como si estuvieras incumpliendo algo. O sea, si lo ves desde ese punto de vista de los católicos. Porque si tú ves los 10 mandamientos católicos, ese mandamiento es católico. Creo que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el católico, pero el judío o el mío que es cristiano es, o sea, yo soy tu Dios y, o sea, sí me vas a amar sobre todas las cosas, pero nunca formarás ninguna imagen ni semejanza hacia mí. O sea, yo soy el único. O sea, digamos, dentro de esos dos puntos de vista, o sea, se lo puedes ver como incorrecto o lo puedes ver correcto.
si eres como católico. O sea, en mi punto de vista yo no lo veo mal. O sea, yo no lo veo mal, o sea, porque digamos, o sea, ahora sí que es base como de su religión de es católico, pero, o sea, si lo ves como yo te expliqué del otro punto de vista, se puede ver como algo como incorrecto. Pero al final de cuentas es lo mismo, o sea, tu último fin va a ser Dios. Entonces yo no lo veo mal. Mientras ese sea tu único fin. Ok. ¿Cuáles son los métodos de estudio dentro de tu religión? O sea, métodos de estudio de que de la Biblia o sí, de... todos los textos, cómo transmiten. digamos, como se lleva en el culto, o sea, en mi culto, digamos, cristiano presbiteriano, lo primero que se hace son, bueno, primero es como la liturgia de la palabra, que es leer algún versículo de la Biblia y todo, digamos, ese versículo va a ir contemplado como dentro del sermón. Primero es liturgia de la palabra, después de eso sigue que es un momento de oración, o sea, es momento de oración personal y también de confesión de pecados, o sea, por medio de la oración. Y ya después de eso hay algún tipo de alabanza, pueden ser canciones de un himnario o escuchar, digamos, alguna música de coro. Ya después es el sermón y el sermón lo va a dar el pastor. El pastor lo que va a dar es algún sermón que va a estar relacionado, digamos, con algún versículo de la palabra y va a estar, digamos, o sea, todo lo que está relacionado al sermón te lo va a complementar con algún versículo o pasaje de la Biblia. Y ya, digamos, al final es dar la ofrenda y después es el postludio, que es otra vez como una alabanza pero musical, que tú puedes o escuchar la música del coro o tú cantar alguna canción del himnario. Y prácticamente, digamos, así es como se lleva el culto, que es principalmente, es la fuente principal de cómo se transmite, digamos, la palabra dentro de mi religión. Igual tienen, no sé, actos como confesarse, comer la hostia, Sí, el vino. Digamos, confesarte, no, o sea, sí te confiesas, pero por medio de una oración personal. No vas a confesarte, digamos, con el pastor, como sería como los católicos que se confiesan con el padre, eso así no. O sea, tú haces tu confesión de pecados, pero por medio de una oración personal. Y sí hacemos eso, sí hacemos lo de la hostia, pero no lo hacemos con hostia, lo hacemos con pan y vino. O sea, se hace, más o menos se hace una vez al mes. Una vez al mes es donde se hace esta ceremonia donde partes el pan y también tomas el vino. Y, o sea, en mi iglesia lo puede hacer cualquiera, pero en el cristianismo, según yo, son aquellos que son ya miembros de la iglesia, o sea, miembros, digamos, de tu determinada iglesia donde se debe hacer. En mi iglesia, digamos, no se lleva esa parte, o sea, sí puedes tú participar en esto, pero la única diferencia que es con los católicos es que ellos usan, digamos, ¿cómo se llama? La hostia, y nosotros literal sí damos un pan. Ajá, pero, o sea, ¿lo hacen en plena ceremonia? Sí, es en plena ceremonia. Se hace una vez al mes más o menos. Creo que sí, es una vez al mes. Y... sí, es una vez al mes y se hace dentro de la ceremonia, digamos. Después del sermón se hace lo del pan y del vino y luego ya es otra vez la ofrenda. ¿Y qué nos puedes hablar acerca de eventos, por ejemplo, voy a poner del catolicismo cuando es bautismo, primera comunión? ¿Qué tienen así en la religión cristiana? Los cristianos igual, o sea, tenemos lo que es el bautismo, o sea, yo me bauticé cuando era bebé, igual eso se hace en todo dentro del cristiano. En algunos se hace algo que se llama la profesión de fe, que se puede poner similar a la primera comunión, pero no necesariamente. Pero no se hace dentro de todas las denominaciones cristianas. Digamos, en los luteranos y los anglicanos hacen lo que es la profesión de fe, que es el procedimiento para hacerte miembro de la iglesia, donde, o sea, si aceptas tú como que sí crees en Dios, es toda digamos, se puede decir como una ceremonia, así como la primera comunión. Pero las dos principales que hacemos, o sea, que eso sí es en todo el cristianismo, es el bautismo y la comunión, que es partir el pan y tomar el vino. Esas son las dos principales. Okay.
Y por último, Isaac, ¿qué nos puedes decir acerca de la tolerancia y el respeto que existe en tu creencia en base a otros sistemas como son catolicismo, budismo, etcétera? Ahora sí que eso va a depender mucho del cristiano. O sea, en general yo veo que en mi iglesia son muy tolerantes y muy respetuosos con otro tipo de religión. O sea, no, si tú irías a mi iglesia y eres católico, incluso judío, musulmán, no te vas a sentir rechazado ni tampoco, o incluso discriminado, o incómodo, más que nada incómodo dentro de esa parte. O sea, pero ahora sí que eso dependerá mucho, yo digo, de la o familia o de la persona que esté llevando la religión, si eres tú tolerante o no. O sea, yo soy muy tolerante. O sea, a mí no me importaría tener amigos musulmanes o hasta judíos, hindús. Hasta me da mucha curiosidad tener de este tipo de amigos. Hasta yo iría libremente a una sinagoga. Pero en su iglesia lo transmiten. O sea, sí, o sea, sí se transmite, o sea, siempre se transmite, o sea, ser respetuoso, ser más que nada tolerante a otras religiones. O sea, sí, tal vez vaya a haber un momento donde sí intenten evangelizar, o sea, intentar convertirte, pero no lo van a hacer si no es tu voluntad. O sea, si es como tu voluntad aprender y ser evangelizado, si eres o ateo o no conoces, digamos, a Dios y vas y dices, me interesó, o sea, te vas a sentir muy aceptado. Y sí, van a tratar de evangelizarte, ahora sí, pero eso ya va a ser muy personal lo de la persona. Y fuera de eso, sí, mi iglesia es muy tolerante. Pero digamos, hay otras iglesias que sí no son muy, digamos, igual que son cristianas, o tal vez de otra denominación o incluso de mi misma denominación que es presbiteriana, que tal vez sí no sean tan tolerantes. Sí, claro. Ajá, o sea, sí, ahora sí que va a depender mucho de la iglesia, pero en mi iglesia en la particular a la que yo voy, mi denominación se me hace muy tolerante. Bueno, y se me pasó una pregunta, pero ya sería la última. ¿Qué tan importante es el texto de la Biblia en la religión cristiana? Y en lo personal, ¿tú qué tanto lo lees o qué tanto...? Es sumamente importante lo de la Biblia, sí, es la base, la Biblia, digamos, es la palabra, o sea, se considera la palabra de Dios, entonces es la base. Todo conocimiento que es del cristianismo va a salir de la Biblia. Yo en lo personal sí he leído bastante la Biblia. He leído más el Viejo Testamento que el Nuevo. El Nuevo no lo he leído todo, pero sí he leído más el Viejo Testamento. Creo que es el que más ha sido de mi agrado. Pero sí, o sea, yo en general completa nunca he leído la Biblia. He leído varios libros, o sea, te digo, principalmente del Viejo Testamento. Pero sí, o sea, en base de todo el cristianismo es la Biblia. O sea, en la iglesia, en las ceremonias siempre están continuamente... Sí, o sea, en las ceremonias siempre va a haber como la liturgia de la palabra. Pero continuamente te invitan a leerla. Sí, sí te van a decir y te van a invitar a leer la Biblia. Hasta incluso dentro del mismo culto y alabanza vas a tener que leer la Biblia. Si ves a todos los miembros, digamos, ellos ya tienen su Biblia y indican de vamos a leer este capítulo y tal vez hace como hasta un pequeño análisis de qué es lo que está pasando. Ok. Bueno, eso sería... Por último, quisiera responder a la pregunta de la conclusión. ¿Cuál es la importancia de la tolerancia y el conocimiento de los sistemas de creencias ajenos a los propios para poder llegar a un entendimiento y a una convivencia armónica? En lo personal, considero que para que exista y se desarrolle un entorno de armonía y respeto dentro de los sistemas de creencias, debe existir un mínimo de entendimiento sobre los sistemas ajenos, es decir, tener un conocimiento básico, un conocimiento sobre los principios en los que se basa la creencia del prójimo. Al existir ignorancia, solo existen palabras vacías, carecientes de sentido, puesto que no hay base razonable que sustente la opinión o críticas, ya sean positivas o negativas, del ignorante. Para transmitir y aprender, debemos empaparnos con información en general sobre los sistemas de creencias, si no, la misma carecerá de sentido. Si queremos respeto, debemos respetar a los otros, pero analizando el contexto ajeno, teniendo empatía, poniéndonos en los zapatos de ellos, viendo así la perspectiva desde sus ojos,
que los motiva, que los identifica, que les da un significado. Es sencillo señalar cualquier sistema de creencias y hacer diversas críticas, enfatizando que una es mejor que otra, que sus bases son incorrectas, entre otras. Pero ese tipo de señalamientos son opiniones banales, que solamente afectan al prójimo en vez de enriquecer el diálogo y lograr un debate nutritivo. Es por esto que hay que aprender sobre los sistemas de creencias y adaptarlos a la forma de pensar de uno. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Yo soy Miguel Ángel Sánchez Ruiz y me despido con un abrazo. Gracias.